Hola, buenas. En este primer seminario de la asignatura de Medicina Interna y Campos Clínicos de ya quinto año, vamos a tratar de abordar un poco la mecánica de nuestro razonamiento. Como dice este texto de McWhinney, de Medicina Familiar, algo de la metodología que utilizamos habitualmente para nuestra tarea tenemos que conocer. Nosotros solemos decir que se requiere para el ejercicio de la medicina una serie de elementos importantes que tenemos que de alguna manera reunir. Y la intención de nuestra asignatura es tratar de seguir logrando alguna suerte de integración de todos estos conocimientos que venimos adquiriendo desde hace unos cuantos años. Para hablar de razonamiento clínico, solemos también referirnos a él como el juicio clínico. Siempre nos preguntamos si esto es una condición innata, algo que alguien trae de la cuna, o si es algo que, al contrario, puede ser aprendido, se puede hacer una teoría alrededor de eso y puede ser enseñado. Pero las preguntas suelen ser siempre si realmente existe, si es una condición de tipo artística o científica, y si puede enseñarse y aprenderse. Hace muchos años, cuando empezó la investigación sobre el razonamiento clínico, se hizo una investigación donde se iba a preguntar a diversos hospitales a lo largo del mundo si pensaban que existía el juicio o el ojo clínico. Y las respuestas eran variables, digamos. Pero cuando se preguntaba quién es de este grupo de ustedes que tiene juicio, buen juicio clínico, en general podían señalar a alguien y estos señalamientos eran bastante coincidentes. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que caracterizaba a este médico. Nosotros pensamos hoy que es importante también por otra serie de cosas, un poco más teóricas, pero de alguna manera tener un método es lo que nos constituye como disciplina y también tiene mucho que ver con nuestra autonomía, algo que vamos perdiendo progresivamente. En realidad, parte de lo que está sucediendo en la medicina cuando usamos algunas estrategias de trabajo tiene que ver con las distorsiones que nos señala la comunidad en general. Generalmente tendemos a leer básicamente lo más relacionado a la práctica, como si estuviera desconectado de otro tipo de reflexiones. Por eso nuestro énfasis en los aspectos humanísticos y tal vez también filosóficos de nuestra actividad. Volvamos a cuál es el método. Y a menudo, cuando no hay una explicación adecuada, se suele entender que el método se trata en completar los espacios en blanco en una historia clínica digital o preformateada. La historia clínica, vamos a volver sobre ella en un seminario más en esta misma semana, y tiene una serie de partes que es bueno tener como conocimiento, pero de alguna manera la historia clínica no deja de ser un sistema de registro y no da cuenta de cuál es el método por el cual vamos llegando a un diagnóstico. Para pensar un poco nuestro mecanismo de razonamiento clínico, muchas veces partíamos de las ya conocidas 4 momentos que de alguna manera trasladamos a lo que se llama el método clínico. La observación entonces corresponde a nuestras estrategias particulares de recolección de datos. La formulación de hipótesis tiene que ver con nuestros métodos de razonamiento diagnóstico. Cuando demostramos que hay un diagnóstico, a menudo lo hacemos validándolo mediante nuevos gestos anamnéticos o semiológicos o métodos complementarios. Y una vez que tenemos un diagnóstico, podemos establecer un pronóstico y una terapéutica, que son nuestras conclusiones. Y esto lo registramos en nuestra historia clínica cuando consignamos el motivo de consulta y los hallazgos de la enfermedad actual y del examen físico. Pero la historia clínica no termina aquí y cuando quiere correlacionársela con nuestro método de razonamiento, lo siguiente que
tenemos es nuestro resumen de datos positivos, nuestra agrupación sindrómica y los problemas que pueden ser enfermedades o inconvenientes socioeconómico-culturales o cualquier otra circunstancia medioambiental que están afectando a nuestro paciente, para tener una mirada más global. Y después hacemos nuestro plan de estudio basado en esto para confirmar o desechar alguna de las hipótesis que hemos planteado y finalmente hacemos nuestro plan de tratamiento y en algún momento la evolución y posteriormente la epicrisis o el cierre de la historia clínica, por lo menos en lo que hace al episodio que estamos abordando. Vamos a estar repasando también en otro seminario algunas de las estrategias de recolección de datos, que en nuestro caso son básicamente la entrevista y la exploración física con sus etapas. Y vamos a hablar de entrevista, básicamente entendiéndola, como dice la bibliografía, como una serie de etapas y tareas que deben ser abordadas, no estrictamente, pero más o menos relacionadas con cada uno de estos momentos. Recordando la preparación, la apertura con una serie de cuestiones a abordar, la parte central o flujo de la entrevista, donde estaremos atentos a una serie de barreras que pueden aparecer e iremos buscando un poco la huella de lo que tengamos como hipótesis y también haciendo algunas negociaciones de prioridades con respecto a qué vamos a trabajar para después finalmente hacer un cierre. Volviendo a las estrategias de recolección de datos, charlaremos también un poco más sobre entrevista y definiremos una entrevista espontánea y una dirigida con objetivos y tareas distintas, cada una de ellas. La dirigida que tiene que ver cuando empezamos a perseguir una huella o cuando recabamos los antecedentes personales o hacemos el interrogatorio por aparatos y sistemas y demás antecedentes biomédicos. En el examen físico hablaremos de una serie de condiciones que hacen cuando hacemos el examen. Hablaremos de maniobras como inspección, palpación, percusión y auscultación, en general en este orden. Y las estrategias que pueden ser un examen topográfico, un examen por aparatos y sistemas y un examen por problemas. Y también hablaremos de cómo ordenamos el examen clínico en una consulta habitual en nuestro consultorio. Pero centrándonos ahora en los métodos de razonamiento diagnóstico, iremos pensando en cómo estos hallazgos pueden de alguna manera ordenarse y llevar a un diagnóstico. Pero he aquí el problema que presenta mayor dificultad, que es pasar de la recolección de datos, que tiene alguna sistemática, al diagnóstico. Y eso no está en los libros, eso es lo que de alguna manera debe de poder practicarse y aprenderse en la práctica. Entonces, vamos a ir a algunos de los métodos de razonamiento clínico o médico más habituales. Supongo que habrán escuchado hablar de algunos, que nosotros vamos a hacer un relato breve, hay una bibliografía complementaria donde los revisamos bastante más exhaustivamente, pero para tener una idea de cuáles son los momentos en los cuales podemos echar mano de diferentes herramientas. Hay una serie de elementos que han ido aumentando a lo largo del tiempo a medida que ha progresado la investigación en este aspecto, y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. El primero y más tradicional era el método exhaustivo, una búsqueda de datos no orientada por una hipótesis, ¿no? Donde uno juntaba todo y después, en un segundo momento, empezaba como a reunirnos. Tiene una serie de subrutinas o cuestiones que pueden aportar datos, pero no ordenadas de alguna manera. Esto está lejos de ser el mecanismo habitual de trabajo de un médico experimentado y suele abandonarse con la experiencia, pero puede servirnos en algún momento como entrenamiento.
En general decimos que si tuviéramos un puerto USB de alta fidelidad, de alta velocidad, podríamos hacer esto más rápidamente. Pero sin ninguna duda, esta orden, realice la anamnesis y el examen físico completo, tiene bastante poca lógica y además es muy difícil de cumplir, ya que deberíamos empezar por decirle a nuestro consultante que no nos diga su motivo de consulta y empezar simplemente a preguntarle si tiene tos o expectoración, o si orina más, o si está yendo del cuerpo con sangre, moco o pus. Sería muy difícil llegar al diagnóstico. Vendría alguien por un traumatismo en una muñeca y tendríamos que hacerle maniobras para detectar si tiene rigidez de nuca, sospechando o no sospechando una meningitis. Por eso, el método exhaustivo es uno de los métodos que no vamos a considerar mucho. Otro de los métodos de razonamiento médico habituales o clínico es el razonamiento determinístico, los algoritmos, ¿no? El algoritmo es una estructura que tiene una definición bastante matemática, si se quiere, o lógica, donde cuando se divide una opción excluye completamente a la otra y no hay tantas situaciones en la práctica clínica que puedan ajustarse a este tipo de mecanismo. Son vías preestablecidas que deberían llevar a un diagnóstico correcto. Bueno, a medida que avanza la inteligencia artificial y el poder de procesamiento de las redes neuronales se desarrolla más, algo de esto empieza a poder nuevamente ser planteado, pero en realidad queda por fuera de esto un montón de mecanismos o heurísticos que usamos habitualmente con bastante éxito. Eh, bueno, un poco es esta la definición de la que estábamos hablando, solamente para tener una idea, y bueno, hay muchos ejemplos de esto. A veces estamos en pequeños momentos que transitamos como por una vía definida, donde las cosas son realmente excluyentes. Lo han visto ustedes en el estudio, por ejemplo, de las anemias, que les es más familiar y así podemos ver un montón de hipótesis de este tipo. Pero tienen su limitación, se pueden aplicar solamente a situaciones muy inequívocas, ¿no? Y a veces también se han utilizado en la toma de decisiones compartidas. Los esquemas, en cambio, son hojas de ruta más ambiguas, no tan estrictas, que derivan de alguna manera del razonamiento determinístico o algorítmico y que usamos mucho más a menudo en nuestra práctica habitual. Son esquemas de datos que nos ayudan a ordenarnos, esquemas de datos reunidos por cuestiones fisiopatológicas, epidemiológicas, relevantes. Eh, y de alguna manera van dejando de lado algunas hipótesis en favor de otras. Los usamos en la experticia y los vamos desarrollando a medida que comienza nuestro contacto con pacientes. Lo importante es que permiten organizar una serie de datos que de otra manera es muy difícil reunir y traer a colación ante un disparador que aparece durante la recolección de datos. Esquemas, tenemos muchos que ya de alguna manera hemos ido conociendo y sin ser mutuamente excluyentes nos ayudan bastante a pensar algunas cuestiones. Algunos ya los vieron y algunos los estaremos aprendiendo durante este año. Otro de los que a menudo usamos, aunque no tanto durante la entrevista, pero que también aplican la entrevista o el examen clínico, es el razonamiento probabilístico. Lo tenemos mucho más asociado a los medios complementarios y se basa básicamente en el teorema de Bayes, que obedece a esta fórmula complicada, pero que puede entenderse como que la probabilidad de una enfermedad, dado determinados hallazgos, depende de la probabilidad de que estos hallazgos estén en la enfermedad, de la probabilidad de que esta enfermedad exista con cierto grado de prevalencia y
es inversamente proporcional a la probabilidad de que estos hallazgos existan desvinculados de la condición en sí en la población. Básicamente lo que enfrentamos son tres obstáculos principales que están mencionados aquí, que es la cantidad de información que hay que tener en mente cuando nuestra memoria RAM es bastante cortita, la necesidad de interpretar signos y síntomas aislados cuando en general trabajamos aprendiendo por enfermedades y también manipular datos numéricos de probabilidad. Ustedes conocen bien la tabla de 2 por 2, la tabla de verdadero positivo y falso positivo, falso negativo y verdadero negativo, a partir de la cual derivan todas las variables de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, etcétera, que tienen mucha aplicación en los métodos complementarios, sobre todo. Pero hay alguna bibliografía, por ejemplo, hay un libro de examen clínico basado en la evidencia que habla mucho de la sensibilidad y especificidad de los hallazgos que podemos encontrar tanto en la anamnesis como en el examen físico. Hay una serie de scores que utilizamos que tienen una determinada y estudiada sensibilidad y especificidad que nos ayudan a arrimar a un diagnóstico. Y nosotros, esto es lo interesante, nos aproximamos a esto utilizando lo que se llama barreras heurísticas, que son como atajos o condiciones que pueden ayudarnos a resolver este hiato que tenemos entre lo que tenemos como impresión y lo que sería el cálculo estadístico. Una definición primera de los heurísticos puede ser esta, por ahí es más interesante la que tiene un poco más de aplicación clínica, que es piensa como un mecanismo mental inconsciente para estimar probabilidades a partir de la experiencia previa. Y nosotros solemos embromar con un paciente que se llama Juan Carlos, que tiene 40 años, que vive con su madre y que tiene 2 gatos. La pregunta es que él puede trabajar como camionero, como bibliotecario o como oficinista. Por algún motivo, con este tipo de perfil, uno tiende a pensar que puede ser un bibliotecario. Y ahí estamos aplicando lo que se llama un sesgo de representatividad, ¿no? Juzgamos la probabilidad de un evento en una circunstancia dada según cómo lo imaginamos. Y nosotros probablemente imaginamos a Juan Carlos de cierta manera. Sin embargo, debe haber muchos Juan Carlos en la ciudad. Y debe haber muchos más oficinistas o camioneros que bibliotecarios. Entonces, aún con una prevalencia un poco mayor de sujetos con esta característica entre los bibliotecarios, es probable que existan muchos más Juan Carlos entre los oficinistas. Y esto nos puede llevar a un error. Un sesgo también es pensar que de alguna manera hay una distribución estadística de los eventos, como es en el caso aquí del ejemplo número 1, o eventualmente el ejemplo número 2. Esto es lo que se llama ignorar el tamaño de la muestra, como ir al casino y tirar 5 minutos y concluir que sale más frecuentemente un número, un color o una docena. Estamos hablando de una situación individual o particular y esto no responde a reglas generales. En general, cuando tenemos este sesgo, anclamos en una serie de opiniones muy basadas en una experiencia personal. Este es lo que se llama el mito del jugador. También tenemos un sesgo de disponibilidad por el cual, sin ningún otro motivo que la familiaridad, recordamos la forma de Italia y no podríamos decir qué país es este otro, a pesar de que tienen igual importancia, si se quiere. El sesgo de disponibilidad habla de esto, de la probabilidad de un evento depende de con cuánta facilidad podemos evocarlo. Solemos ponderar mal enfermedades, la prevalencia de condiciones que no recordamos y sobreestimar aquellas que tenemos más presentes. A menudo vemos una situación rara un día en una guardia y nos parece que en la semana siguiente diagnosticamos 2 o 3 del mismo tipo. El ajuste y anclaje también habla de que uno estima inicialmente una probabilidad a partir de una hipótesis y va corrigiendo o ajustando a medida que recupera datos. A veces uno ancla fuertemente en una condición y no hace una corrección suficiente y queda condicionado por la experiencia inicial. Esto puede ser, por ejemplo, cuando uno recibe una derivación con una fuerte impresión diagnóstica y sigue por ese camino sin volver a ponderar todos los datos.
Estos sesgos heurísticos, entonces, son cuestiones que nos sirven, pero que tenemos que estar advertidos que pueden llevarnos a errores. El de cierre prematuro del diagnóstico también, el de anclaje afectivo, uno a veces no quiere hacer un diagnóstico en un paciente, o a la inversa, quiere hacer un diagnóstico y se niega a otro. Y también puede ser el efecto manada, cuando alguien que tiene un cierto peso, importancia o lidera un espacio, a menudo seguimos su opinión sin mucho trabajo reflexivo. Finalmente, o casi finalmente, vamos a hablar del método hipotético deductivo, también llamado razonamiento causal. Este intenta trabajar formulando hipótesis que puedan explicar lo que está sucediendo en la situación clínica que estamos enfrentando para generar un número de hipótesis bien acotadas a esta situación particular. Eh, Se suele decir que tanto para el mecanismo probabilístico como en general, nosotros como personas humanas enfrentamos varias dificultades. Una es la gran cantidad de información que hay que manejar, que a menudo excede nuestra posibilidad de memoria, ¿no? Y tenemos que dar un valor a los signos y síntomas, y nuestro conocimiento está más bien ordenado por enfermedades que por signos y síntomas, aunque nosotros intentamos trabajar en nuestras cursadas a partir de motivos de consulta o grandes síndromes. Eh, y por otro lado, no tenemos la posibilidad de manipular probabilidades estadísticas con facilidad. Dicen que nuestra memoria RAM, que es un concepto por sí o por no, es de más o menos 6 o 8 bits, y después las cosas se nos van cayendo. Por lo tanto, tenemos que lograr trabajar con alícuotas menores de información. Habitualmente se ha estudiado que les médicos generan una hipótesis, lo que se llama una hipótesis temprana, en los primeros segundos de la entrevista. ¿Recuerdan este trabajo en el cual se estudiaba que interrumpíamos el relato de los pacientes en un promedio de 18 segundos a partir de haberles preguntado algo como ¿qué le trae por aquí? Y esto obedecía básicamente que ya habíamos formulado una hipótesis y queríamos corroborarla o descartarla recuperando nuevos datos en el seguimiento de la huella diagnóstica. Siempre vamos a orientar nuestra búsqueda de datos a partir de nuestras hipótesis, tanto en la recolección de datos anamnéticos como físicos, como de medios complementarios. Estos son los pasos que se han descrito en el razonamiento causal para elaborar una hipótesis. Lo primero que hacemos es agrupar los hallazgos. Cuando lo hacemos, es muy importante que establezcamos una correcta relación semiológico-fisiopatológica. Los hallazgos agrupados tienen que poder reconocerse como un patrón característico, por ejemplo, de una condensación o un cuadro característico de cefalea, fiebre y vómitos, que hace pensar en una meningitis, pero no es cualquier cefalea, no es cualquier tipo de vómito y no es cualquier tipo de fiebre. También es importante lo que se llama nominar el hallazgo agrupado en el máximo grado de abstracción posible. El proceso diagnóstico en general es un proceso de abstracción. Cuando yo digo el paciente transpira de noche, es un hecho constatable. Cuando yo digo el paciente tiene una tuberculosis, estoy echando mano de un concepto abstracto que reúne un montón de datos epidemiológicos, sindrómicos, fisiopatológicos, etc. Si yo digo que el paciente tiene hinchados los tobillos, la verdad que puede ser desde una insuficiencia cardíaca hasta un mixedema, pasando por un montón de otras alternativas. Ahora, si yo tengo un contexto que me hace pensar, porque tiene Godet, porque tiene un ritmo circadiano determinado, porque tiene otros hallazgos como disnea, que estoy ante un edema bimaleolar, no debería arrancar diciendo que tiene tumefacción de tobillos, porque esto me llevaría a una serie de diagnósticos diferenciales que no son pertinentes. Son ejemplos muy tontos, pero a menudo cometemos el error de dar una abstracción mayor de la que tenemos, perdiendo en el camino hipótesis alternativas que debiéramos haber considerado. Y en otras ocasiones tenemos una abstracción muy baja que nos obliga a un abanico de consideraciones que nos hacen perder mucho tiempo e intervenciones a veces que tienen un riesgo diatrógeno o generan un gasto innecesario. Al referirnos a censo más que agrupación sindrómica, estamos haciendo mención a que, en general, la problemática que vamos a encontrar en una consulta excede largamente la lista de entidades
nosológicas que puede encontrarse en el índice alfabético de un libro de medicina interna. De modo que un problema que puede ser eh, dificultades en el acceso a la medicación por su costo, por falta de obra social, falta de red de apoyo económico, emocional, afectivo, vivir en soledad, tener una adicción, ser extranjero, son problemáticas que hacen a una mirada más global de lo que es simplemente el diagnóstico sindrómico o el diagnóstico etiológico. Por eso también insistimos en que hay que identificar la totalidad de los problemas del paciente y no solo quedar en uno. Probablemente un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio tiene este problema y por ahora ningún otro, pero si sobreviviera él y el paro cardiorrespiratorio se debiera a múltiples factores de riesgo cardiovascular o a una tentativa de suicidio o a un consumo de sustancias, tendríamos que empezar a considerar estos otros problemas para el abordaje de su tratamiento. Hecha esta agrupación de hallazgos, en la cual vamos a trabajar bastante en nuestros laboratorios, deberíamos momentáneamente seleccionar un hallazgo guión relevante, importante, y generar a partir de él una lista de causas. Esta lista de causas es un poco lo que decíamos, si partiéramos, porque no tenemos demasiados datos, de una tumefacción de miembros inferiores, diremos, bueno, esto es lo relevante, le llama la atención, por esto vino, es lo que se ve en el examen clínico. Ahora, después, mirando el resto de la base de datos, diremos, bueno, pero no tiene nada para hipotiroidismo, pero sí tiene hallazgos de falla de bomba. Y entonces reduciríamos la lista. El ejemplo es tonto, pero con un poco más de sutileza, a menudo, cuando vamos a leer los diagnósticos diferenciales de un síndrome, veremos que rápidamente, en la larga lista de los libros, hay unas cuantas hipótesis que pueden ser descartadas sin más. Luego elegiremos un diagnóstico o dos como más probables y plantearemos un plan de estudio destinado a ayudarnos a agrupar más hallazgos que avalen o descarten o alejen su probabilidad. Y finalmente tendremos que hacer un plan de tratamiento. Resumiendo, este es un mecanismo que usan tanto los médicos experimentales como los estudiantes, con una diferencia más vale cuantitativa que cualitativa. Probablemente más asertividad, que quienes tienen más experticias, pero generar hipótesis es algo que sucede permanentemente. Tiene una enorme ventaja respecto al planteo probabilístico y espero que podamos verlo en nuestro laboratorio, porque la cantidad de información que tenemos que manejar se va achicando rápidamente a partir de la agrupación. Nos permite trabajar de una manera mucho más ordenada dentro de nuestras capacidades intelectuales. Desde ya el desafío existe en agrupar adecuadamente y en seleccionar un buen hallazgo guión evocador de diagnósticos diferenciales. Después de haber hecho estos planteos, como dice ahí, lo único que tenemos que hacer es ir a agarrar los libros y progresar en la definición de nuestra hipótesis. Por último, ahora sí, el reconocimiento de patrón es un mecanismo de razonamiento no analítico, es una comprensión inmediata por algo que hemos aprendido previamente. Existe toda una teoría alrededor del reconocimiento de patrones. Esto es un detalle nada más como viñeta. Podemos decir que se dice que en un universo de objetos o de conceptos, un sensor puede ir detectando una serie de patrones y extrayendo algunas características que después en otro entorno pueden servirnos para clasificar y tomar decisiones. Esto también vuelve ahora a ser un trabajo frecuente de las redes neuronales, en la inteligencia artificial, con todas sus luces y sombras, donde hay una red neuronal generadora y otra discriminadora que van interactuando entre ellas para llegar a generar un patrón. Por ejemplo, esta mano con los dedos en ráfaga, con esta desviación cubital, con algunos dedos en cisne y tal vez alguno en martillo y nódulos y probablemente algunas alteraciones unguiales que no podemos apreciar, puede ser reconocida después de haberla visto un par de veces fácil, rápidamente, como una mano de una artritis reumatoidea. Y no hay aquí ningún razonamiento fisiopatológico sobre la lesión del panus articular y cómo se forman los nódulos y los mecanismos inmunológicos involucrados. Simplemente la vemos y la reconocemos. Aquí podemos ver elementos de una trisomía, esta hemorragia en la tilla, característica de la endocarditis bacteriana, con una enorme
casi patognomónico, se diría, valor diagnóstico. Eh, entonces decimos que es un mecanismo reflejo, que puede ser auditivo, palpatorio, olfativo, como cuando sentimos el olor de una melena, de un anaerobio, o la purulencia de un gran positivo, pero a menudo es visual y no se aprende del todo en el aula, claramente. A medida que vamos adquiriendo experticia, tenemos más reconocimiento de patrones de enfermedades prevalentes. El patrón que cada uno de nosotros tiene de una enfermedad es singular, no son exactamente iguales, depende de la sumatoria de situaciones similares a la que uno estuvo expuesto. Y en general, cuando las enfermedades se presentan de una manera característica, tienden a parecerse. Bien, hay otra línea de pensamiento muy interesante últimamente que está pensando el razonamiento clínico como una mezcla de evidencia científica y conocimientos empíricos, más parecido a lo que es la investigación cualitativa. Es interesante pensarlo, porque, bueno, el universo de estudio no es una cohorte, sino es de uno. Solemos decir que cuando uno hace un anclaje y dice, este paciente que viene a la guardia con esta edad, con estos antecedentes de hipertensión, de tabaquismo, de dislipemia, y un dolor en el pecho con un carácter opresivo, pero no tan característico, tiene una probabilidad, para mí, de 85 o 90% de tener un evento coronario. Quiere decir que si tuviera 100 pacientes de este tipo, no, 85, 90 tendrían un infarto o una isquemia y 10 tendrían otra condición. Pero yo tengo que tomar decisiones en este N de 1 y entonces este anclaje tiene que ser definido de alguna manera distinta. Eh, por nuestra experiencia, por nuestros patrones adquiridos y nuestros sesgos o ayudas heurísticas, la interpretación cualitativa que haremos va a ser variable de uno a otro. Y eso es lo que pasa en la investigación cualitativa, donde se considera que el investigador participa también del estudio y es parte de cómo se va entramando una lógica para formular una hipótesis. Nuestro muestreo de recolección de datos no es claramente un estudio randomizado sobre una nueva estrategia diagnóstica. La verdad que usamos una serie de elementos variables, de entrevistas con el paciente, la familia, el equipo de salud. Usamos medios complementarios, algunos de mucha sensibilidad, otros de mucha especificidad y algunos de valor dudoso. Y no lo hacemos en forma cegada ni aleatorizada, lo cual también nos aleja del modelo, del método científico tradicional. Eh, y vamos a construir finalmente un modelo teórico explicativo de los hechos a partir de hipótesis que hemos ido generando en momentos distintos de la evolución de nuestra investigación. Todo esto hace que la pesquisa de datos sea cada vez más orientada hacia la búsqueda de una huella orientadora, lo cual habla mucho de un mecanismo de tipo cualitativo. Esto solo a modo de viñeta, como para conocer un poco los desarrollos que hay acerca de cuál es nuestra compleja forma de pensar un diagnóstico. Bueno, hay un poco más desarrollado de esto, no quisiera abundar mucho más, pero estos mecanismos de razonamiento tienen variables, ninguno es exacto a prueba de error y habitualmente usamos unos u otros según la complejidad y las características de cada situación y siempre los tenemos disponibles, sobre todo cuando el reconocimiento de patrón no nos resuelve rápidamente la instancia. Se dice que los pacientes descubren y señalan sus síntomas, que los clínicos los traducen a términos técnicos en esta abstracción, los agrupan y analizan y establecen hipótesis acerca de las estructuras corporales y procesos que más probablemente guarden relación causal. Estos síntomas guían la dirección y amplitud del examen clínico y la investigación de laboratorio, utilizando todas estas fuentes para establecer la condición, enfermedad, padecimiento o trastorno que tiene el paciente y sugerir un tratamiento. No sé si esto ahora puede entenderse un poco más a la luz de lo que estuvimos relatando. Decía Epíceto que podemos encontrarnos con cosas que parece que son y efectivamente son, pero otras no parecen que son y sin embargo sí. Y hay cosas que no parecen y realmente no lo son. Y hay otras que parecen que son y no son.
Esto podemos correlacionarlo, este dicho de Epícteto del siglo I después de Cristo, con que a menudo enfrentamos condiciones muy prevalentes que se presentan de manera típica y este diagnóstico no suele ser un desafío. Ahora, también podemos tener formas de presentación más atípicas de una condición prevalente. Y lo hemos visto, por ejemplo, o lo verán de nuevo, lo habrán visto en desgaste y envejecimiento, y lo verán de nuevo en salud del adulto mayor, que a veces ciertas condiciones en las personas añosas no se ven de la misma manera. Pero también podemos enfrentarnos con situaciones de enfermedades más raras, no tan prevalentes, y eso representará un desafío diagnóstico. Ahora, finalmente podemos tener condiciones infrecuentes de presentación atípica, que son ese animalito que aparece ahí y que siempre nos llevarán a dar un camino largo para llegar al diagnóstico con errores en el medio hasta que podamos enfocar en cuál es la probabilidad diagnóstica más real.